Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el tema siguiente. En el que vamos a tratar esta vez con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, básicamente. Y bueno, pues esencialmente vamos a repetir parte de lo que ya sabemos sobre las ecuaciones lineales de orden superior. Aquí más o menos se traduce todo de forma relativamente similar, ¿eh? Vamos a empezar viendo algunas generalidades sobre los sistemas, un poco de teoría fundamental. Y luego veremos cómo resolver los sistemas que tienen coeficientes constantes, que van a ser en principio los que vamos a poder resolver con las técnicas que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Bueno, pues en lugar de ecuaciones vamos a tener sistemas, es decir, vamos a tener un conjunto de ecuaciones con un conjunto de incógnitas. En este caso, a diferencia de la notación habitual que se suele usar para las ecuaciones de variable independiente x y variable dependiente y, pues casi todos los libros, y bueno, ya sabéis, esa notación usan como variable independiente t y como variable dependiente x, en este caso pues unas cuantas variables independientes, así que lo que voy a tener es unas cuantas funciones, x1, x2, hasta xn, que todos son funciones definidas en un intervalo típicamente 0t mayúscula con valores en R. O sea, que tengo n funciones que van a ser mis incógnitas. Esas funciones dependen de, en este caso, la variable t, a diferencia de las notaciones que hemos venido dando hasta el momento. Y para cada una de esas funciones incógnitas lo que voy a tener es una ecuación diferencial que liga unas con otras. Entonces, esencialmente voy a tener una expresión de este estilo, x1' de t va a ser igual a una ecuación lineal. Solamente vamos a trabajar en este caso en el contexto lineal, que será algo del estilo pues de un coeficiente que llamo a11 por la primera variable x1 de t, otro coeficiente que llamo a12 por la segunda variable x2 de t, etcétera, hasta un coeficiente que llamo a1n de t por la enésima variable xn de t. Esa sería la primera ecuación del sistema y bueno, pues esto es simplemente escribir x2' ser igual a un coeficiente que llamo a21 de t por x1 de t más a22 por x2, etcétera. Ahí tendríamos la segunda ecuación del sistema y bueno, pues esto se prolonga, esto es más largo de escribir realmente que de entender, no tiene ninguna historia, tendría pues una última ecuación xn' de t como un coeficiente an1 por xn1 más an2 por x2 ¿vale? Eso sería un típico sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas, diferencial, puesto que evidentemente hay unas derivadas. Le voy a agregar a cada una de estas ecuaciones un término independiente. Aquí habría un f1, aquí un f2 y aquí habría un fn. Adicionalmente podría haber pues esos términos independientes y esto conforma pues eso, un sistema diferencial lineal, ¿vale? A este tipo de cosas es lo que nos vamos a dedicar en este tema, que bueno, pues realmente son bastante simples. Esto pues se puede escribir de forma muchísimo más compacta. Vamos a introducir, bueno, voy a llamar a y j de t a los coeficientes, que fijaros que son, básicamente van a ser funciones continuas también. Estas serían funciones
de 0t en Rn, perdón, en R. Las f sub i serían los segundos miembros, o la f sub j. También van a ser funciones de 0t en R. Voy a suponer que todo esto es continuo, ¿vale? Y voy a compactar todo ese sistema pues en un formato vectorial que va a ser el que empleemos, que lógicamente pues es muchísimo más simple de escribir. Entonces lo que voy a hacer es introducir un vector x mayúscula de t que lo que hace simplemente es empaquetar esas n funciones. Sí. F sub j o f sub i, da igual. F sub j. Aquí tanto i como j varían entre 1 y n. Tengo n cuadrado coeficientes, n funciones independientes y n incógnitas. Entonces voy a compactar esto, es decir, voy a introducir un vector. Realmente este vector, que esto es una función de 0t en Rn, es decir, es una función vectorial, ¿vale? Una función vectorial, una función que tiene n funciones componentes, o sea que mis n incógnitas, mis n funciones las escribo como una función vectorial. Voy a introducir algo que, bueno, pues quizás no estoy acostumbrado, que es a de t, que es una matriz en la que la entrada a y j es la función a sub i j, ¿vale? Es decir, esto es realmente lo que se llama una función con valores matriciales. Para cada t yo estoy generando una matriz que esencialmente no es más que evaluar cada una de las funciones coeficientes, pero escrito en forma matricial. O sea que esto sería de 0t en, esto se escribe así como MNDR, ¿no? Para cada t asocio una matriz. Este es el conjunto de matrices cuadradas de ¿vale? Serían las matrices cuadradas de orden n. Y voy a definir un vector f mayúscula también como una función en la que aparecen los segundos miembros, que lógicamente también es una función vectorial, ¿vale? Bueno, pues si yo introduzco la notación de esa forma, resulta que este sistema de aquí ahora adopta un formato muchísimo más sencillo, que sería el que escribo. ¿Vale? Tendríamos la derivada del vector. ¿Qué es la derivada de un vector? Bueno, pues en este caso es la derivada de una función vectorial, que es las derivadas de cada una de sus componentes, ¿vale? O sea, aquí derivamos el x1, x2, xn, y aquí aparece un vector. Aquí tendríamos pues la matriz de coeficientes a de t, el vector x y ft. Como siempre voy a emplear lo mismo que se usa habitualmente en álgebra, aunque en algunos libros la notación es ligeramente distinta. Por defecto, todas las operaciones matriciales que involucran vectores se consideran que los vectores son vectores columnas. Es decir, para mí este vector que he definido aquí y este vector que he definido aquí son columnas. Lo que pasa es que los veis como fila porque es más cómodo escribirlo así. En los libros muchas veces, para ser estrictamente rigurosos, le suelen añadir aquí una T traspuesta para indicar que en realidad el vector es columna. Yo nunca pongo la T, pero por pura vagancia, no es por otra cosa. Simplemente por no sobrecargar la notación, porque por defecto para mí los vectores, cuando trabajo con ellos, son filas, pero cuando tengo que hacer operaciones tienen que ser columnas, porque si no, no tendría sentido esta expresión. Yo no puedo multiplicar una matriz por un vector fila, tengo que multiplicarlo con un vector columna y por tanto para sumarlo tiene que salir un vector columna. Así que por defecto las operaciones son siempre en columna, pero por comodidad, lógicamente cuando escribo el vector solo, lo escribo como una fila para no tener que gastar más papel de la cuenta, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema con el que vamos a trabajar, un sistema de este estilo en general, que bueno, pues todas las cosas son lo típico. Aparecen las situaciones típicas cuando estamos en el mundo lineal. Vamos a tener dos variantes de ese sistema, el sistema homogéneo y el no homogéneo, y todo va a ocurrir de forma similar a lo que ya sabemos con las ecuaciones lineales. La teoría es prácticamente la misma con algún pequeño matiz de diferencia. Entonces, si f, el vector f es el vector nulo, pues hablaremos de sistema homogéneo.
Y lógicamente, pues si f no es el vector nulo, sino que hay ahí alguna función no nula, pues hablamos de un sistema no homogéneo. El primer resultado que tenemos, pues es el clásico de que las soluciones de un sistema no homogéneo vienen a partir de una solución particular más la solución general del sistema homogéneo. Así que si voy a llamar xp, voy a usar por supuesto la notación vectorial con una barra encima, significa que eso es un vector. Si xp es una solución particular del sistema no homogéneo, entonces la solución general del sistema no homogéneo se escribe como, pues lo que llamaré xh más xp, con xh la solución general del sistema no homogéneo. Perdón, del sistema homogéneo. ¿Vale? O sea, lo mismo ocurre con las ecuaciones lineales, en las que, bueno, pues distinguimos entre el sistema en la ecuación homogénea y la solución particular. La solución particular es algo que ya veremos cómo la obtenemos, y lo que realmente nos preocupa y es más complicado es obtener la solución general del sistema homogéneo asociado al sistema, es decir, del sistema con el segundo miembro nulo. ¿Vale? Bueno, pues este es el resultado clásico que ya conocemos. La prueba es la de siempre, así que no tiene mayor historia. La segunda cuestión, también importante y básica para poder trabajar, es que el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo es un subespacio vectorial. ¿Vale? Que es algo que también ocurre con las ecuaciones. Es decir, cuando tenemos una ecuación homogénea, el conjunto de soluciones tiene estructura de subespacio vectorial, lo que significa, básicamente, es que si uno tiene unas cuantas soluciones, cualquier combinación lineal suya también es solución. O sea que básicamente lo que significa en este contexto sería que si yo tengo varias soluciones, ¿vale? x1, xn, varios vectores solución de mi sistema, es decir, varios vectores que serían varios conjuntos de soluciones, son solución del sistema homogéneo, pues entonces automáticamente cualquier combinación lineal suya, ¿vale? C1 por x1 más C1 por xn, ese nuevo vector también es solución cualquiera que sea los escalares que yo use. ¿Vale? O sea que es algo que ya también tenemos bastante controlado, y es que el conjunto de soluciones de los sistemas homogéneos, de las ecuaciones homogéneas, esto es válido para sistemas lineales de ecuaciones numéricas, para ecuaciones lineales, para ecuaciones diferenciales lineales, en este caso también para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Y claro, ¿qué es lo que me interesa en estos casos? Pues si sé que tengo un conjunto que es un subespacio vectorial, pues me interesa encontrar su base. Así que lo que busco será soluciones independientes. ¿Vale? Bueno, pues si lo que quiero son soluciones independientes, voy a ver cómo construyo soluciones independientes a través de un objeto que es prácticamente muy parecido al que vimos con las ecuaciones, que es el Wronskiano. Entonces, para un conjunto determinado, dado un conjunto de vectores que serían funciones
x1 de t, xn de t, ¿vale? Dado un conjunto de funciones vectoriales, en este caso, dado un conjunto de funciones vectoriales, se define el Wronskiano como el determinante de la siguiente matriz. El determinante de una matriz en la que, fijaros, voy a introducir esta notación, voy a llamar al vector xi, ¿vale? El vector xi es un vector de funciones, es decir, que ahí hay unas cuantas funciones. Bueno, pues lo voy a escribir ahora por columnas, por lo tanto, lo voy a escribir como la x1i, x2i, hasta xni. ¿Vale? O sea que cada uno de esos vectores está formado por n funciones componentes, pues voy a usar esos índices, que esencialmente lo que significan es que voy a construir una matriz en la que esos vectores están puestos por columnas, ¿vale? Es decir, que aquí aparecería el x11, aquí el x21, todos son funciones de t, el xn1, en la segunda columna pues el x12, el x22, etcétera, xn2, y en la última pues el x1n, x2n, xn. ¿De acuerdo? Bueno, pues el determinante de esa matriz se denota como w de x1, xn, y es una función de t, es lo que se conoce como el Wronskiano. Observar que esta es el matiz de diferencia con respecto a las ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales teníamos funciones y el Wronskiano se construía con esas funciones y sus derivadas. Ahora el Wronskiano es mucho más sencillo porque tengo vectores y ese Wronskiano se construye con esos vectores. Y ya está. Se ponen los vectores por columna. Cada uno de los vectores que aparece pues tiene unas funciones componentes. Eso sí, necesito n funciones, ¿de acuerdo? N funciones componentes y n vectores, de manera que puedo montar una matriz cuadrada para que tenga sentido su determinante, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues este sería el Wronskiano asociado a un determinado conjunto de vectores, ¿vale? A un determinado conjunto de vectores que, insisto, tienen que ser n vectores de dimensión n. Bueno, pues el resultado que se tiene, también ligeramente diferente al que se da en ecuaciones, es que el conjunto de vectores x1, xn es linealmente independiente si, solamente si, existe un t sub 0 donde el Wronskiano es distinto de 0. El Wronskiano es un determinante, ¿vale? O sea, es una función realmente que aparece como el determinante de esa matriz. Bueno, pues si existe un valor de t para el cual ese determinante es distinto de 0, automáticamente se tiene que el conjunto es linealmente independiente. Y observar que esta también es diferencia con respecto a lo que pasa con las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales se tiene la implicación a izquierda. Es decir, si el Wronskiano era distinto de 0, la función era independiente. Pero hay funciones independientes cuyo Wronskiano es 0. Ahora no. Ahora, si los vectores estos son independientes, el Wronskiano es distinto de 0, al menos en un punto, ¿vale? Al menos en un punto. Y de hecho, ya se tiene esencialmente que el Wronskiano nunca es 0 cuando lo que tengo son soluciones de un sistema homogéneo. Si x1 hasta x sub n son soluciones del sistema homogéneo linealmente independiente, automáticamente el Wronskiano es distinto de 0 para todo t. Y por supuesto, ¿vale? O sea que cuando tengo soluciones, que esto es lo que sí se verificaba en el caso de las ecuaciones lineales, cuando teníamos soluciones, el Wronskiano hacía que las soluciones fueran independientes, sí, solamente si el Wronskiano era distinto de 0. De hecho, era distinto de 0 siempre. Aquí, en este caso, pues pasa exactamente lo mismo. Si tengo soluciones independientes, el Wronskiano va a ser
distinto de 0 para todo t. Bueno, pues con soluciones independientes lo que voy a obtener es una base del subespacio vectorial, es decir, las soluciones independientes son las que me van a permitir generar el resto de soluciones como combinaciones lineales. Por lo tanto, introduzco el mismo concepto que con las ecuaciones lineales, que es el de conjunto fundamental. ¿Qué es un conjunto fundamental para un sistema? Pues un conjunto de n vectores, soluciones linealmente independientes. Así que hablemos de conjunto fundamental como n soluciones linealmente independientes. ¿Vale? Lo que pasa es que en el contexto de los sistemas es casi más sencillo, en lugar de trabajar con el conjunto fundamental, trabajar con la matriz que aparece en el Ronquiano por la siguiente razón que os expongo ahora. Y es que si yo tengo pues un conjunto fundamental, si x1 hasta x sub n es un conjunto fundamental para un sistema, voy a llamar psi de t, lo que es la notación habitual, la letra griega psi mayúscula, a la matriz en la que escribo esas soluciones por columna. Lo voy a denotar así. ¿Vale? Para no sobrecargar con los índices. Es decir, yo tengo n vectores, cada uno de esos vectores pues es una colección, son n funciones, ¿vale? O sea, tengo n funciones vectoriales que son solución de mi sistema, que son linealmente independientes. Voy a construir una matriz en la que esos vectores están escritos por columnas. Esa es la matriz, esa que tengo ahí. ¿De acuerdo? Que básicamente no es más que la matriz del Ronquiano, y que en el momento en que los vectores sean independientes, pues será el Ronquiano distinto de 0, es decir, el determinante será distinto de 0. Bueno, pues fijaros, si yo multiplico, ahora cojo un vector C que tenga componentes C sub 1, C sub n, un vector de Rn cualquiera. Si yo multiplico la matriz esta psi de t por ese vector C, pues esto es álgebra lineal básica. Si uno hace las cuentas, lo que le sale en definitiva no es más que una combinación lineal de las columnas de la matriz. ¿Vale? Eso lo podéis comprobar simplemente haciendo las cuentas y veis que efectivamente lo que sale es un vector, y ese vector equivale a haber multiplicado la primera columna por C1, la segunda por C2, la última por C1. Por lo tanto, fijaros que esto es la solución general del sistema. O sea que si yo tengo un conjunto fundamental, esta expresión, que es la matriz por C, donde C es cualquier vector de constante, lo que me está generando todas las soluciones del sistema. Eso sería la solución general del sistema homogéneo, y por tanto esta matriz es como más cómoda de usar que el conjunto. Realmente la matriz viene del conjunto, pero en lugar de usar el conjunto fundamental, uso esto que se conoce como matriz fundamental. ¿Vale? Esa es la matriz fundamental. Y las soluciones vienen en este formato. La matriz fundamental por un vector de constantes es la solución general del sistema homogéneo. Así que en resumen, porque la historia ahora mismo simplemente es teórica, pero es relativamente sencilla. Voy a tener sistemas lineales, ¿de acuerdo? Me intereso solo en los homogéneos. Voy a prescindir de momento de los no homogéneos, ya veremos los no homogéneos cómo los tratamos. Con los homogéneos lo que necesito construir es este objeto, esta matriz fundamental, que básicamente no son más que unas funciones que son soluciones y que sean linealmente independientes. La cuestión está en ver cómo construimos ese conjunto fundamental, o por tanto esa matriz fundamental, a ver de dónde sale. Una vez que tenemos esa matriz fundamental, pues las soluciones todas vienen como combinaciones lineales de estas, o simplemente la matriz fundamental por un vector solución. ¿Vale? Bueno, pues la buena o mala noticia, dependiendo de cómo lo queramos ver, es que solamente vamos a hacer esto para sistemas con coeficientes constantes. Es decir, la matriz del sistema que hemos escrito antes ya no va a tener funciones, sino va a tener números nada más.
Digo que es buena noticia porque es más sencillo o mala noticia porque no podemos llegar a más. Es decir, no somos capaces de resolver cualquier sistema, sino que hay que restringirse a los de coeficientes constantes. Bueno, pues vamos a entrar entonces en la segunda sección, que son sistemas diferenciales de coeficientes constantes. O sea que antes teníamos un sistema x' igual a A por x de t, donde A dependía de t y ahora A no depende de t. Ahora simplemente A es una matriz de coeficientes constantes. ¿Vale? O sea, si queréis A de t, ahora es simplemente una matriz A en la que ya no hay funciones de t, ya son coeficientes. Considero solo el sistema homogéneo, como he dicho, ya veremos qué hacemos con los sistemas no homogéneos, pero en principio me voy a concentrar aquí y la historia es encontrar un conjunto fundamental, es decir, soluciones independientes para ese sistema de ahí, donde entiendo que tiene tamaño n, dimensión n por n ecuaciones en incógnita. Lo que voy a hacer es algo muy similar a lo que se hace con las ecuaciones lineales de orden superior, que es, voy a buscar qué tipo de soluciones puede funcionar aquí, qué tipo de soluciones pueden ir, y voy a directamente ver cuáles son las que funcionan, ¿vale? Uno dice, ¿y eso por qué? Pues porque son las que funcionan. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a considerar un vector fijo de Rn, cualquiera, ¿vale? Que tendrá sus componentes, voy a escribirlo componente a componente, v1 hasta v(n), ¿vale? Y ahora voy a construir el siguiente tipo de solución. Voy a construir un vector x de t que va a ser multiplicar por la función e elevado a lambda t cada una de esas componentes. Donde lambda es un número real también, en principio cualquiera. Y voy a buscar soluciones que tienen esa pinta, que son e elevado a lambda t por un vector. O sea, básicamente esto es, en forma más compacta, una constante que es elevado a lambda t, o un escalar, más que una constante porque varía con respecto a t, un escalar por el vector v. Y voy a buscar que esto sea solución, a ver qué tiene que pasar. ¿Por qué se hace esto? Porque se puede encontrar soluciones así. O sea que en definitiva es lo que yo busco. Bueno, pues ¿cómo hago eso? Pues muy simple, si yo quiero que eso sea solución de mi sistema, pues lo voy a enchufar en el sistema para que sea solución. Entonces, ¿cómo queda x' aquí? ¿Cómo queda x'? Bueno, pues x' será la derivada, o lógicamente la derivada de cada una de estas componentes, que es muy sencilla de calcular, porque lo que sale es lambda por elevado a lambda t por el v1, lambda elevado a lambda t por el v2, etcétera, lambda elevado a lambda t por el v(n), ya que los v son constantes y estoy derivando en t, o si queréis en forma también más compacta, esto sería lambda elevado a lambda t por v, ¿vale? Eso sería el x'. Bueno, pues enchufo el x y el x' en mi ecuación, en mi sistema en este caso, sustituyo aquí y resulta que lambda elevado a lambda t por v tiene que ser igual a la matriz A por el vector elevado a lambda t por v. ¿Vale? Y ahora fijaros que lo que tengo es una matriz por un escalar y un vector, ¿vale? Cuando uno tiene un escalar, los escalares salen fuera del producto de matrices sin ningún problema, o sea que esto en realidad es e elevado a lambda t por a por v, ¿vale? Así que aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector, básicamente, ¿no? Que es una constante por el producto de una matriz por un vector, que es un vector. Y ahora, como esto es una constante y esto es otra, la misma constante, las puedo cancelar. Es decir, básicamente tengo una constante por un vector igual a otra constante por un vector. Las constantes las puedo mover de un sitio a otro y como obviamente la exponencial nunca es nula, pues no hay ningún problema en cancelarla y lo que obtengo es que lambda por v es igual a a por v. ¿Vale? O dicho de otro modo,
Si yo quiero encontrar una solución con esta forma, con este formato, lambda y v no pueden ser cualquier cosa. Lambda y v tienen que verificar algo. Y es que a por v tiene que ser igual a lambda por v. Pero esto es algo perfectamente identificable y reconocible, porque para eso visteis en álgebra que esto no es más que el par autovalor autovector. Es decir, dado una matriz cuadrada, hay unos numeritos y unos vectores que verifican estas ecuaciones de aquí, del tipo a por v igual a lambda por v, donde por supuesto v ha de ser distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque si v es 0, estaríamos buscando la solución nula. Y la solución nula siempre es solución de un sistema homogéneo. Y esa evidentemente no me sirve para nada porque ya la conozco y además no es independiente con nadie. Por lo tanto, obviamente busco vectores distintos de 0, así que aquello entra dentro de ese contexto. Así que, si yo consigo un par autovalor autovector de la matriz A, automáticamente tengo una solución. ¿Vale? Simplemente, o sea, si yo tengo la matriz A, que es de coeficientes constantes, y calculo autovectores y autovalores, pues por cada pareja autovalor autovector tengo soluciones. ¿Vale? Problema, busco soluciones independientes. Y busco n soluciones independientes para tener un conjunto fundamental. Es decir, no me vale recordar cómo funciona esto de los autovectores. Autovectores hay infinitos, ¿vale? Porque cualquier múltiplo de un autovector es autovector. Pero claro, si yo me cojo un vector y todos sus múltiplos, esos no van a ser nunca independientes, no me van a generar soluciones independientes. Así que yo busco autovectores que generen soluciones independientes y además necesito n autovectores que generen soluciones independientes. Por lo tanto, tengo que ver si soy capaz o no de hacerlo, así que, bueno, pues hacer un breve mini curso en 5 minutos de autovectores, autovalores para recordar un poco de dónde venía toda esta historia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. No es el mío, me contagió. Y vamos a hacer un pequeño repaso de autovalores y autovectores y ahora veremos cómo los enganchamos para que sean solución de nuestro sistema o que para generar un conjunto fundamental. Bueno, la definición la recuerdo, es simplemente eso, o sea, una pareja, un autovalor es una pareja, ¿vale? Un par se llama, lambda v es un autovalor autovector de A si se verifica esa ecuación de ahí. A por v igual a lambda por v, donde aquí es fundamental tener claro que el vector v jamás puede ser el vector nulo. Es decir, el 0 nunca es autovector, nunca se considera como autovector. ¿Por qué? Porque el 0 siempre se verifica. A por 0 siempre es lambda por 0, da cualquier lambda, por lo tanto es un vector, digamos, espurio, genera algo que no nos interesa. Lambda sí que puede ser 0. Lambda sí que puede ser 0, pero el autovector nunca. ¿Vale? Entonces, para encontrar este tipo de cosas es muy sencillo darse cuenta de que, bueno, pues en realidad lo que tienes aquí es A menos lambda por la identidad por V igual a 0. ¿Vale? Es decir, el sistema se puede escribir de esa forma, como A menos lambda por la identidad por V igual a 0. Eso es un sistema lineal homogéneo, ahora la matriz es de coeficientes constantes. Y por tanto esto es un sistema lineal de coeficientes constantes homogéneo que siempre tiene solución porque es homogéneo, la solución 0 siempre está ahí. Pero claro, si la única solución es la 0, no me sirve para nada porque hemos dicho que 0 no me vale como autovector. Por lo tanto, lo que necesito es que esto sea un sistema lineal homogéneo con infinitas soluciones. ¿Vale? Y eso se consigue fácilmente cuando el determinante de esta matriz es 0. Así que la condición para poder hacer esto era que el determinante de A menos lambda por la identidad sea 0. Así que si yo pretendo encontrar una pareja de estas, lambda v, obligatoriamente tengo que encontrar valores lambda que hagan que esto sea 0.
Si no es 0 esto, es imposible encontrar un vector v que no sea el 0 y por tanto no tendría la pareja que estoy buscando. ¿Bien? Bueno, pues resulta que esta expresión determinante de A menos lambda por la identidad, donde A son constantes, esta es la matriz de identidad, y lambda en principio aquí es una variable simbólica, ¿vale? Pues esto es un polinomio denominado polinomio característico de A, que tiene grado n, ¿vale? Y cuyas raíces son los valores lambda involucrados en esta ecuación, es decir, cuyas raíces son los autovalores que estoy buscando, ¿vale? Así que las raíces del polinomio son los autovalores, ¿vale? Por lo que yo lo que necesito es encontrar los autovalores resolviendo una ecuación polinómica, que es el polinomio característico. En las ecuaciones lineales teníamos una ecuación característica que nos daba las raíces y con eso construíamos las soluciones. Ahora tengo una ecuación polinómica, en este caso el polinomio característico de la matriz, cuyas raíces nos dan los autovalores a partir de los cuales voy a poder reconstruir las soluciones. Los vectores, en las ecuaciones lineales me quedaba con las raíces y ya. Ahora necesito, además de las raíces del lambda, necesito el v, necesito los autovectores. ¿De dónde salen los autovectores? Pues lógicamente de esta ecuación de aquí. De esa ecuación de aquí, cuando yo tengo un autovalor, una raíz de este polinomio, entonces tengo garantía de que este sistema tiene soluciones no nulas. Bueno, pues esas soluciones no nulas son todos los autovectores. De hecho, esto es el núcleo del espacio A menos lambda por la identidad. Eso es un espacio vectorial, ¿vale?, en el que viven los autovectores. Así que lo que voy a hacer son buscar, voy a tener los autovalores y voy a obtener los vectores dentro de ese espacio. Lógicamente eso es un espacio vectorial que, si no tiene dimensión 0, que es lo que me interesa, tendrá infinitos vectores, pero a mí no me interesan los infinitos, me interesan básicamente una base, ¿de acuerdo? De hecho me interesan los vectores independientes que yo pueda sacar de aquí, ¿vale? Por cada autovalor, este espacio me va a dar los autovectores asociados, que insisto, son infinitos, pero yo solamente quiero los independientes. Y entonces aquí se suscita el problema. ¿Por qué? Así ya tengo las soluciones, ¿de acuerdo? Es decir, con esta historia yo tengo autovalor, autovector, lo saco y ya tengo soluciones. Pero claro, no solamente quiero soluciones, quiero n soluciones. Y además independientes. Por lo tanto, yo lo que tengo es que poder garantizar la existencia de n de estas parejas que sean independientes. N parejas autovalores y autovector. ¿Cómo garantizo que haya n autovalores? Bueno, pues si todas las raíces fueran distintas, tendría n autovalores. Problema: las raíces complejas, las raíces múltiples. No siempre voy a poder garantizar eso. ¿Qué ocurría con las raíces complejas y las raíces múltiples? Bueno, las raíces complejas en realidad, a efectos de lo que se usaban los autovalores, que el problema de autovalores y autovectores se usaba para encontrar representaciones sencillas de una matriz. Cuando aparecían raíces complejas, pues uno lo que hacía era buscar una matriz sencilla asociada a las complejas. Ahora veremos qué es lo que hacemos, porque nuestra perspectiva no es buscar matrices sencillas, sino buscar soluciones. Así que de momento me voy a olvidar de las complejas, aunque habrá que tratarlas. Mi problema ahora mismo está con las raíces múltiples. ¿Qué pasa con las raíces múltiples? Cuando uno buscaba soluciones de los autovalores y autovectores para encontrar una forma sencilla de una matriz, hay un resultado que dice que la matriz es diagonalizable, es decir, la mejor forma de escribir una matriz, o la más sencilla, es una diagonal, cuando es capaz de obtener una base formada por autovectores. Una base formada por autovectores significa tener n vectores autovectores linealmente independientes. Y eso es idóneo para nosotros. Si conseguimos que los vectores que yo pongo aquí son independientes, estas funciones van a ser independientes, claramente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea está en encontrar n autovectores independientes. Pero claro, eso solamente se da en el llamado caso diagonalizable. Así que os resumo qué pasaba, cuál era la situación.
La situación era la siguiente, lo que se llama el caso diagonalizable. El caso diagonalizable, voy a suponer que los autovalores son reales ahora mismo, de los complejos, de momento, luego veremos qué pasa con los complejos. Voy a suponer que mis autovalores son reales, vamos a ver qué pasa en el caso diagonalizable. En el caso diagonalizable, ¿qué ocurría? Pues que puedo tener autovalores simples o autovalores múltiples. ¿Vale? Autovalores simples o autovalores múltiples. ¿Qué sucede con los autovalores simples? Pues los autovalores simples garantizaban siempre que, por supuesto, el par autovalor, autovector siempre van de la mano. No existe autovalor sin autovector ni autovector sin autovalor. Es una pareja indisoluble. En el caso de los autovalores simples, cuando yo tengo un autovalor simple, automáticamente tengo un vector autovector asociado y, de hecho, la dimensión de este espacio es 1. ¿De acuerdo? Así que en este caso, por cada autovalor simple, yo soy capaz de generar una solución independiente. ¿Vale? Por cada autovalor simple soy capaz de generar una solución independiente. ¿Cuándo se suscita el problema? El problema se suscitaba con los autovalores múltiples. ¿Por qué? Pues porque si tengo un autovalor que tenga multiplicidad mayor que 1, es decir, que como raíz del polinomio característico aparece más de una vez, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues que los autovectores asociados, si tengo un autovalor que está valiendo por 2, porque tiene multiplicidad 2, y solamente tengo un autovector asociado, pues claro, con esa pareja nada más que puedo crear una solución. Así que para poder crear suficientes soluciones independientes necesito que cada autovalor múltiple genere tantos autovectores independientes como multiplicidad tiene el autovalor. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, el caso diagonalizable se caracterizaba por ¿qué? La multiplicidad del autovalor, que es lo que se conocía como la multiplicidad algebraica, que en realidad no es más que el número de veces que es raíz del polinomio, ¿de acuerdo? Tenía que coincidir con el número de autovectores asociados, independientes. Y este numerito se conocía con el nombre de multiplicidad geométrica. Así que el caso diagonalizable era el caso en el que la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica era la misma, es decir, que los autovalores múltiples generaban tantos autovectores independientes como la multiplicidad del autovalor indica. O sea que si tengo un autovalor de multiplicidad 3, tengo que poder obtener 3 autovectores independientes. Esta multiplicidad geométrica en realidad no es más que la dimensión del espacio núcleo de A menos lambda por la identidad, es decir, el número de autovectores independientes que yo soy capaz de generar en ese espacio, que son donde viven los autovectores. ¿Vale? Y de hecho ese numerito pues es muy sencillo, porque no era más que n, el número de ecuaciones con el que estoy trabajando, o el número de incógnitas, menos el rango de esa matriz. Así que controlar el número de autovectores independientes no es más que mirar un rango de una matriz en definitiva. Si eso se verifica, si la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica de los autovalores múltiples y tengo autovalores simples, en ese caso no hay ningún problema en generar soluciones, porque las soluciones son sencillamente autovalor, autovector, cada una de esas parejas que voy a tener en total n. Con los autovalores simples voy a generar uno por cada simple y con los múltiples voy a generar los que necesito con cada multiplicidad. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Dónde estaba el problema? En el llamado caso no diagonalizable. En el llamado caso no diagonalizable, ¿qué sucedía? Los simples no les dan ningún problema, el problema lo generan los múltiples, porque en estos casos la multiplicidad algebraica
es estrictamente mayor que la multiplicidad geométrica. O lo que es lo mismo, cada autovalor múltiple no es capaz de generar, un autovalor múltiple no es capaz de generar el número necesario de autovectores, o lo que es lo mismo, que la dimensión de este espacio se queda por debajo de la multiplicidad del autovalor. Y esa insuficiencia hay que repararla de algún modo. Cuando uno estudia autovalores y autovectores, lo que busca es una forma sencilla para la matriz, pues lo que hace es montar unos vectores para que esa forma sencilla sea lo más sencilla posible, y aparece lo de las cajas y demás. Aquí no me interesa nada las cajas, aquí me interesa montar funciones para obtener soluciones independientes, ¿vale? Bueno, pues afortunadamente usamos las mismas herramientas, es decir, cuando estábamos en este caso, en el caso no diagonalizable, lo que hacíamos era buscar unas cosas que se llamaban los autovectores generalizados. ¿Vale? Buscábamos una cosa que se llamaba autovectores generalizados, que no eran autovectores realmente, algunos sí, otros no, ¿vale? Y con estos autovectores generalizados ya veremos qué tipo de soluciones somos capaces de producir. Es decir, ya no van a ser soluciones de la forma e elevado a lambda t por v, sino van a ser un poquito diferentes, ¿vale? Un poquito diferentes. Y lo vamos a hacer a partir de estos autovectores generalizados. Por otra parte, habrá que ver qué pasa cuando los autovalores son complejos, porque estamos hablando de un polinomio que puede tener raíces complejas. Vamos a ver cómo asociamos soluciones. Así que, en resumen, básicamente, necesito soluciones, que es lo que estoy buscando, es decir, quiero resolver un sistema homogéneo, quiero obtener soluciones independientes. Esas soluciones vienen de la mano de los autovalores y los autovectores. Cuando estamos en el caso bueno, los autovalores simples o los autovalores múltiples con multiplicidad algebraica igual a la geométrica, solo es obtener autovalores y autovectores, nada más. El caso delicado, el caso en el que esto se verifica para algún autovalor múltiple o tengo autovalores complejos, tengo que ver cómo encontrar esas soluciones. Ya lo veremos el próximo día.